Vamos a hacer el estudio de la siguiente función, ¿sí? Nos van a dar solo la fórmula y nosotros vamos a tener que analizar todo. X cuadrado sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el dominio, ¿sí? El dominio de esta función claramente son todos los reales, exceptuando el 1 y el menos 1, ya que tanto 1 como menos 1 anulan a este denominador, ¿sí? En este caso, como se trata de una función racional, las asíntotas las tenemos que calcular. Por lo tanto, vamos a calcular cuáles son sus asíntotas, ¿sí? Para empezar, el límite para x tendiendo a 1 de esta función, de x cuadrado sobre x cuadrado menos 1, es infinito, ¿sí? Ya que en el numerador tiende a 1, ¿sí? Y el denominador tiende a 0. Y lo mismo pasa para el límite para x tendiendo a menos 1. Esto me dice que esta función tiene dos asíntotas verticales, ¿sí? Asíntotas verticales, entonces son x igual 1 y también x igual menos 1. Acá tenemos entonces dos asíntotas verticales. Bien, entonces ya tenemos el dominio, ¿sí? Empezamos con las asíntotas, por lo menos con las verticales. Vamos a seguir con la asíntota horizontal, para lo cual vamos a buscar el límite para x tendiendo a infinito de esta función de x cuadrado sobre x cuadrado menos 1. Y ustedes pueden verificar de muchas formas, utilizando una regla que dedujimos en la lista de reproducción de límites, o también inclusive utilizando la técnica de dividir por x con el mayor exponente. Y en este caso vamos a verificar que tanto para más infinito como para menos infinito el límite va a dar 1, y entonces eso quiere decir que y igual 1 es una asíntota horizontal de ambos lados, ¿sí? Tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, y esto me dice inmediatamente que no va a haber asíntota oblicua, ¿sí? Ya que si hay asíntota horizontal no puede haber asíntota oblicua. Bueno, por otro lado podemos buscar la intersección con el eje Y, ¿no es cierto? La intersección con el eje Y es calcular la imagen en 0, que claramente me va a dar 0, ¿sí? Y la intersección con el eje X tampoco es muy complicada porque implicaría que la función sea igual a 0 y la función esta es igual a 0 solamente si x es igual a 0, porque tendría que poner, bueno, x cuadrado igual a 0 e inmediatamente me voy a llegar a que x es igual a 0. ¿Sí? Entonces hemos analizado todo esto y también, ya que estamos, podríamos analizar antes de ver si la función, el crecimiento y demás, podríamos analizar si la función es par o impar, para lo cual vamos a calcular f de menos x, ¿sí? Que consta de reemplazar cada una de las x por menos x, ¿no? Y acá nos damos cuenta que como tenemos menos x elevado al cuadrado, esto es lo mismo que x elevado al cuadrado sobre x elevado al cuadrado más 1, o sea que me dio lo mismo que f de x. Así que en este caso tenemos una función que es par, o sea que tiene simetría en el gráfico respecto del eje Y, ¿no es cierto? Bueno, hemos hecho un análisis bastante completo de todas estas cuestiones. Vamos a pasar a el estudio de máximos y mínimos. Muy bien, máximos y mínimos. Recordemos que para los máximos y los mínimos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es analizar el signo de la derivada primera. Así que vamos en primer lugar, a calcular la derivada primera. Como se trata de una división, voy a aplicar la regla. La derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, es decir, x cuadrado menos 1, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x. Todo esto sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer algunas cuentas. ¿Sí? En este caso, para tratar de ahorrar un poquito de espacio en el pizarrón, voy a hacer algunas cuentas acá, ¿sí? En este caso la distributiva me va a quedar 2x cubo menos 2x, y en esta parte me va a quedar menos 2x cubo, o sea que se me va a terminar suprimiendo este término con este, ¿sí? Entonces esto me va a quedar algo así como menos 2x sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Esta es la derivada de mi función,
¿sí? Y lo que yo necesito hacer es analizar el signo de la derivada, ¿sí? Necesito analizar el signo de la derivada. Pero ustedes podrán ver que para analizar el signo de la derivada tengo que tener en cuenta el dominio de la función, ¿sí? Así que vamos a pasar, en este caso en particular, en lugar de hacer el cuadrito, voy a mostrarles que podemos mirar el signo de la derivada en algunos casos de manera más sencilla que como hicimos con el ejemplo o los ejemplos anteriores usando un cuadro. ¿Por qué? Porque en este caso en particular la derivada, el denominador de la derivada está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que esta parte de acá, el denominador, ¿sí?, va a ser siempre positivo. ¿Sí? Este denominador va a ser siempre positivo, ¿no? Entonces, como esto es siempre positivo, el signo de la derivada depende de menos 2x. O sea que tendríamos que f' de x, a ver, f' de x va a ser mayor que 0 solamente cuando el numerador sea mayor que 0, siempre dentro del dominio de la función. Esto es indispensable no olvidarlo. Siempre tener presente el dominio de la función, que obviamente en este caso coincide con el dominio de su derivada, ¿no? Aparentemente. Esta función es derivable en todos lados, salvo obviamente en puntos que están fuera del dominio. De hecho, ni tiene sentido preguntarse eso, ¿no? Bueno, pero menos 2x es mayor que 0 si solo si x es menor que 0, ¿no? Porque al pasar esto, ¿sí?, el sentido de la desigualdad cambia porque esto es un número negativo. Si no recuerdan los despejes que tienen que ver con las desigualdades, hay una lista de reproducción que habla sobre inecuaciones que es muy completa para poder revisar estas cuestiones, ¿sí? Pero nos damos cuenta que la derivada es positiva, solamente cuando x es menor que 0. Por otro lado, la derivada va a ser negativa, ¿sí?, solamente cuando menos 2x sea negativo, ya que la parte de abajo, al ser positiva, no influye en el signo. Y esto ocurre cuando x es mayor que 0. Ahora, ¿cómo deben interpretarse estos resultados de acá, teniendo en cuenta el dominio? ¿Sí? Lo que nosotros podríamos hacer es un pequeño esquemita de lo que tenemos acá. Es un pequeño esquemita de lo que tenemos acá, porque lo que voy a hacer en ese esquemita es excluir, obviamente, los puntos que están fuera del dominio. Los puntos que están fuera del dominio son el menos 1 y el 1, ¿sí? Los excluyo, ¿sí?, porque están justamente fuera del dominio. Excluyo 1 y menos 1 que no están en el dominio de mi función, ¿sí? Y el 0 lo voy a considerar porque si ustedes se fijan, ¿sí?, la derivada es positiva de 0 para atrás. O sea que acá la derivada es positiva y acá la derivada es positiva. En los x menores que 0, a ver, voy a usar otro color más, ¿sí? En los x menores que 0 la derivada es positiva. Y que la derivada sea positiva quiere decir que la función crece, ¿no? La función crece acá y crece acá. Ahora, en los x mayores que 0, la función decrece. Decrece acá y decrece acá, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta el 1 y el menos 1 que estaban fuera del dominio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este gráfico me estaría diciendo que en 0 tenemos un máximo. Así que, y encima ya lo habíamos calculado f de 0, no lo tenemos acá, ¿sí? Así que podríamos decir que 0, 0 es un máximo obviamente relativo, que la función crece en el intervalo menos infinito, menos 1 y también en menos 1, 0. Fíjense la necesidad de separar esto. No puedo poner una unión acá porque la función está cortada, ¿no? O sea, la función tiene sentido acá, tiene sentido acá y tiene sentido acá, pero no tiene sentido en los puntos que excluí, en los puntos rosas, ¿no es cierto? Y la función esta va a decrecer, ¿no?, en el intervalo 0, 1 y además, ¿no?, en el intervalo 1 más infinito,
¿sí? De esta manera entonces es que hemos analizado los máximos y los mínimos, encontrando que solamente tiene un máximo relativo, ¿sí? Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pasemos a analizar la concavidad de esta función. Para analizar la concavidad lo que vamos a hacer es mirar la derivada segunda y su signo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer a partir obviamente de la derivada primera, ¿sí? Nosotros habíamos ya deducido que la derivada primera era menos 2x sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Cuando tengo funciones racionales, que es muy común que aparezcan las funciones racionales para analizar en guías de ejercicios, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado algebraico en la derivada, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la derivada segunda, f segunda de x, la voy a hacer acá al lado, ¿sí? Pero vamos a tener mucho cuidado en las cuentas, ¿sí? Y vamos a hacer algunas cosas que yo ahora les voy a explicar para facilitar y que no se enreden en unas cuentas terribles, ¿sí? Que después terminen equivocándose en algún signo o algo así. Hay que ser ordenado. Bien, vamos a empezar con la derivada. La derivada del numerador, que es menos 2, por el denominador sin derivar. Acá voy a dar la primera observación. Fíjense que el denominador no lo desarrollé. Teníamos un binomio al cuadrado y no lo desarrollé. Lo voy a dejar así a propósito. No quiero que el ejercicio sea hacer cuentas, quiero que el ejercicio sea analizar. Entonces vuelvo a repetir. Derivada del primero, del de arriba, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar, que como es menos 2x y tengo un menos de la fórmula, me va a quedar más 2x, por la derivada de esto de acá, que voy a hacerlo como una regla de la cadena. Es decir, voy a derivar el cuadrado, que me va a quedar 2 por x cuadrado menos 1, elevado a la 1, y luego voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del cuadrado, que es 2x. Todo eso me quedó la derivada y no voy a hacer ninguna distributiva todavía. En la parte de abajo voy a colocar x cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien, segundo truco para que la derivada no nos quede una monstruosidad. No hacer distributiva. Si yo hice esto bien, siempre, siempre, siempre en las funciones racionales me va a quedar repetido, ¿sí?, el mismo término que está acá, porque el denominador, ¿sí?, al venir de estar elevado al cuadrado, siempre me va a quedar acá al cuadrado y acá a la 1, ¿sí? ¿Lo ven? Que acá apareció x más cuadrado menos 1 al cuadrado y acá apareció x cuadrado menos 1 solo. Entonces la técnica consiste, o el truco, digamos, consiste en sacar un factor común, x cuadrado menos 1. Que es lo que lo puse ahí en amarillo, en el numerador, por supuesto. Entonces, al sacar x cuadrado menos 1 en el numerador, ¿sí?, la parte de abajo la voy a dejar igual, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Vamos a ver qué queda. Puse acá un corchetote. Primer término, el menos 2 queda, y del x cuadrado menos 1 al cuadrado me sobrevive solamente x cuadrado menos 1. ¿Sí? Segundo término, más, y va a quedar el 2x, el 2 y este 2x. Así que voy a poner todo así. 2x por 2 por 2x. Y ahora hacemos las cuentas tranquilos, ¿sí? Pero saqué el x cuadrado menos 1. Bueno, vamos a hacer las cuentas, ahora sí. A ver qué queda dentro de ese corchete. Y acá me queda menos 2x cuadrado al hacer la distributiva, menos 2 por menos 1 más 2. Y todo esto es una multiplicación, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8x cuadrado, ¿no? No solamente eso, como la función derivada segunda no puede tener un dominio más amplio que la función original, este numerito no se anula, esto de acá no se anula, ni en 1 ni en menos 1, ¿sí? Así que esto lo voy a poder simplificar. A ver qué me quedó entonces. Me quedó que la derivada segunda es igual a 8 menos 2 me da 6x cuadrado. 6x cuadrado más 2 sobre x cuadrado menos 1. Así solo, ¿no es cierto? Bien,
Acá me confundí. Menos mal que les dije que tenían que prestar atención. Esto no es x cuadrado más 1 al cuadrado, sino que es x cuadrado más 1 a la cuarta, porque queda al cuadrado y al cuadrado. Así que acá, al simplificar, me va a quedar x cuadrado menos 1 al cubo. Muy bien. Y lo que tengo que hacer es analizar el signo de esta expresión, ¿sí? Y como vemos, el signo de esta expresión tiene algunas particularidades. La parte de arriba, o sea, hablando matemáticamente, el numerador es siempre positivo. Si ustedes se fijan, el numerador es siempre mayor que 0. ¿Por qué es siempre mayor que 0? Porque algo al cuadrado es mayor que 0 o 0 a lo sumo, pero si le sumo más 2, seguro que va a ser siempre mayor que 0. Entonces lo que voy a hacer es analizar el signo de la función a partir de lo que le pasa al denominador, ¿sí? Entonces todo me lo va a decir el denominador, que a diferencia de antes el denominador estaba elevado al cuadrado, pero ahora no está elevado al cuadrado, está elevado al cubo, así que no puedo saber qué signo tiene este denominador. No puedo decir que es positivo, por ejemplo, porque yo qué sé si es positivo o si es negativo. Entonces la derivada segunda me va a quedar analizada a partir de lo que pase con el denominador, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a analizar el signo del denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué signo tiene f segunda? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer para analizar el signo de f segunda, como depende de esta parte, depende de x cuadrado menos 1, elevado al cubo si querés, ¿no? Pero bueno, en definitiva de x cuadrado menos 1, ¿sí? X cuadrado menos 1 elevado al cubo, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, podemos decir en dónde esto se hace 0, ¿no? Como para resolverlo fácilmente, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, a ver, x cuadrado menos 1 elevado al cubo, ¿dónde se hace 0? Bueno, esto se hace 0 donde x cuadrado menos 1 se hace 0, o lo que es lo mismo, donde x cuadrado se hace 1, y esto tiene dos soluciones, ¿no es cierto? 1 o menos 1. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Voy a considerar el numerito menos 1, voy a considerar el numerito 1, ¿sí? Y voy a analizar el signo de la derivada segunda a la derecha de menos 1, a la izquierda de menos 1, a la derecha de 1 y a la izquierda de 1. O sea, en tres regiones, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Ahora, estos puntos de acá voy a analizar qué pasa con f y acá voy a analizar qué pasa con f segunda. Así que hice un cuadrito como para resumir. Estos puntos de acá, menos 1 y 1, justo no pertenecen al dominio. Este número y este número no pertenecen al dominio de la función ni, por supuesto, de la derivada segunda, es más está decir, ¿no? Así que no van a poder ser puntos de inflexión. No los voy a considerar como puntos de inflexión. Ahora, sí puede pasar que la derivada segunda cambie el signo en esos lugares. Y si cambia el signo en esos lugares, obviamente va a cambiar la concavidad de la función original. Entonces vamos a tomar un representante en el intervalo menos infinito a menos 1, como por ejemplo menos 2. Y voy a calcular qué pasa con la derivada segunda en menos 2. Voy a la derivada segunda. Menos 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 1 es 3. Si yo elevo 3 al cubo me va a dar un número positivo. Y la parte de arriba ni la reemplazo porque yo ya sé que me da positivo. Así que me queda positivo y positivo. Es decir que acá la derivada segunda es positiva, es decir, cóncava hacia arriba. Entre menos 1 y 1 puedo tomar, por ejemplo, valor súper fácil, 0. Si voy a reemplazar a la derivada segunda, la parte de arriba me va a dar obviamente positiva y la de abajo me va a dar menos 1, porque me va a quedar 0 al cuadrado menos 1, que es menos 1. Así que me quedó menos 1, es decir que acá me va a quedar negativa, cóncava hacia abajo. Y finalmente tengo de 1 para adelante, podría elegir 2 de repente,
Y al reemplazar me va a quedar 4 menos 1, 3, ¿sí? Es decir que esta parte me va a quedar positiva. Acá, en este caso, la concavidad es hacia arriba. Vamos a finalizar el ejercicio, ¿sí? Entonces escribiendo dónde están los intervalos de concavidad hacia arriba y los intervalos de concavidad hacia abajo, pero viendo que a pesar de que hay cambio de concavidad no hay puntos de inflexión porque la concavidad justo cambia, ¿sí? En valores que no pertenecen al dominio de la función. O sea que f es arriba, ¿sí? La abreviatura de cóncava hacia arriba, en el intervalo menos infinito menos 1 y en 1 más infinito, y f es abajo en el intervalo menos 1, 1. Si nosotros quisiéramos hacer un gráfico muy aproximado de esta función, vamos a tener que trazar las intersecciones con los ejes, que solamente en este caso tengo al 0, 0, ¿no? Al 0, 0 acá, ¿no? Que además era un máximo, ¿no? El 0, 0 es un máximo, así que voy a marcar la M ahí, ¿está bien? No tengo mínimos, tengo asíntotas, voy a marcar las asíntotas, tenemos asíntotas en x igual menos 1, la voy a marcar así, esta es una de las asíntotas, x igual menos 1, la otra asíntota es x igual a 1, ahí va, x igual a 1, ¿sí? Tenemos una asíntota en y igual a 0, que la voy a marcar, en realidad es arriba del eje y, pero la voy a marcar un poco así como para que se vea, y la vamos a usar. No tenemos mínimos y ahora voy a marcar los puntos de inflexión, que tampoco tenemos, no tenemos puntos de inflexión. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para graficar acá, ¿no es cierto? Con las asíntotas, con los máximos, con los mínimos. Bien, por ejemplo, en esta parte de acá entre menos 1 y 1 la función es cóncava hacia abajo y si nos fijamos en el pizarrón anterior, vamos a ver que la función empieza creciendo y luego decreciendo. Así que acá es sencillito de ver, además la asíntota me sirve bastante de guía, ¿sí? ¿Está bien? Porque la función para acercándose a 1 se va para menos infinito, ¿no? A menos 1 y a 1. Fíjense que acá hay un punto en donde la función toca la asíntota, cosa que desmitifica de alguna manera eso de que la función nunca toca la asíntota, cosa que es totalmente falsa, ¿sí? En este caso la función toca a su asíntota horizontal. Y la cuestión es, ¿cómo hacemos para graficar luego? Tenemos una parte que es cóncava hacia arriba y creciente, y otra parte que es cóncava hacia arriba y decreciente, que sería esta. Y yo ahí ya con el dibujito medio como que les anticipé, ¿no? Lo que sí sabemos es que la función no vuelve a cortar al eje x, porque nosotros encontramos las raíces de la función y la única raíz que encontramos fue esta, así que al eje x no lo puede volver a cortar. Entonces, si es cóncava hacia arriba y creciente, ¿sí? Va a tener una forma más o menos así. Pero si yo la hago de este lado, ¿qué va a pasar? Va a terminar cortando el eje x, o sea que ahí no puede ser. Entonces va a tener que ser más o menos de esta forma. Acá tiene asíntota y acá, esta asíntota sí le tengo que prestar atención, ¿sí? Porque la función se acerca a 0, ¿sí? Puede ser que toque el 0, ¿no? Pero no es obligatorio. Bueno, y acá pasa algo similar, ¿no? De la misma manera. Además sabíamos que la función era par. Por lo tanto, hay cierta simetría, hay simetría con respecto del eje Y. Así que el gráfico me tendría que quedar más o menos en espejo, más o menos, ¿sí? De esta manera. Muy bien, perfecto. Ahí entonces es que encontramos el gráfico de esta función, ¿sí? Lo que podríamos decir, por ejemplo, de esta función es que el conjunto de imagen es todos los números reales, porque fíjense que acá se va para más infinito, acá se va para menos infinito y no deja ningún hueco, porque uno podría decir, bueno, pero a 0 no llega, pero acá sí llega a 0, ¿sí? Así que todo número real es imagen de alguien en esta función. Bueno, de esta manera entonces es que finalizamos el estudio de funciones, ¿sí? Y en este caso voy a agregar alguna pregunta más, ¿sí? Vamos a analizar alguna pregunta más a partir de esto que
que tenemos acá, que es el gráfico, ¿sí? ¿Qué pasaría si a nosotros nos preguntan, ¿sí? O nos dicen, o nos hacen la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Para qué valores de K, por ejemplo, podría ser? Voy a dejar el cuadrito que me interesa, ¿sí? ¿Para cuál es K? ¿Para cuál es K? Se cumple que la ecuación f de x igual K tiene dos soluciones. O tres soluciones. O ninguna solución. Bueno, acá es donde tengo que apoyarme en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, f de x igual k con dos soluciones quiere decir que hay algún valor de acá que es imagen dos veces de alguien. Y eso se podría mirar trazando líneas, ¿no es cierto? Trazando líneas así, por ejemplo, acá corta en dos lugares. ¿En qué otra región corta en dos lugares? Creo que en casi todos lados, ¿no es cierto? Acá también. El único lugar donde no corta en dos lugares es en 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, K menos distinto de 0, ¿sí? O sea, también podríamos poner K perteneciente a los reales menos el 0, aseguran que tenga dos soluciones, mirando el gráfico, ¿sí? Y obviamente conociendo los valores que corresponden, ¿no? Tres soluciones. ¿Hay algún lugar donde pueda tener tres soluciones? Sí, no. Acá no hay, ¿no? No existe ninguno. Y ninguna solución tampoco, porque el conjunto de imagen es R, ¿sí? Así que tampoco. ¿Está bien? Lo único que podríamos preguntar, por ejemplo, es si tuviera una solución, ahí en ese caso el único valor sería K igual a 0, ¿sí? Esta es otra pregunta habitual que suelen preguntarse en los casos en donde hay estudios de funciones, ¿sí? Y vamos a seguir investigando en algunos ejercicios de más adelante. Bueno, de esta manera cerramos este ejemplo, nos vemos la próxima.